Ahora sí. Entonces, a ver, repasando rápidamente lo que hemos estado trabajando juntos, por lo menos a nivel de títulos, en la primera parte de este programa y cómo vamos a seguir de aquí en adelante en esta segunda parte, en estos módulos que tenemos pendientes. ¿Están viendo todos bien mi pantalla? Sí, Bueno, Sí. perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo sigue nuestro recorrido? Básicamente, les decía, vamos a tratar de empezar a meternos en en aquellas cuestiones que más relacionadas están con lo que podríamos decir los aspectos más puramente operativos del funcionamiento cotidiano de nuestros emprendimientos. Y lo vamos a dividir con distintos tipos de enfoques en tres grandes capítulos, que es lo que tiene que ver primero, y es lo que nos va a ocupar las próximas reuniones, en términos genéricos, cómo organizar el trabajo. Luego vamos para aquellos que, fundamentalmente para aquellos que ya tienen en un determinado momento gente con la que están trabajando o que sin tener gente que dependa directamente de ustedes, ya sea aliados, profesionales freelance contratados, en un determinado momento van a necesitar muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el manejo de las personas y después, finalmente, y ya en el tercer capítulo de esta segunda parte, vamos a hablar un poco de lo que significan los procesos de innovación y cómo generar fundamentalmente procesos de innovación en lo que ha sido el planteo de nuestro negocio. Esto es un poco nuestra agenda de trabajo. Es decir, básicamente, si tuviésemos que resumir todo esto en una única expresión, diríamos que se trata de ver cómo podemos hacer para trabajar mejor y ser más productivos. Y más allá de las múltiples interpretaciones que pudiéramos llegar a tener sobre esta última expresión, el ser más productivos, nos vamos a referir a esto último de una manera muy sencilla, diciendo que vamos a tratar de explorar aquellos mecanismos que nos van a permitir utilizar mejor aquellos recursos con los que contamos, tanto lo que respecta a aquellos recursos materiales de los que podamos disponer, como fundamentalmente nuestro propio talento y nuestro propio tiempo, ¿sí? Que son decididamente los recursos más críticos, mucho más que los materiales, en toda cuestión que tiene que ver con un emprendimiento de negocios. De alguna manera, lo que vamos a tratar de hacer es encaminarnos hacia aquello que vamos a caracterizar como nuestra excelencia operativa, es decir, la forma de operar en un nivel creciente de eficacia y de eficiencia, mejorar nuestro desempeño, en el convencimiento que esto, en definitiva, lo que va a hacer va a repercutir en forma directa en la satisfacción del cliente. A ver, antes de meternos con ellos. Recuerden, lo que nosotros estuvimos trabajando y viendo hasta acá, estuvimos hablando un poquito sobre el planteo estratégico que íbamos a hacer en nuestro negocio, sobre la forma de impulsar el mismo a partir de nuestras acciones comerciales, de nuestro marketing, para definirlo en términos genéricos. Y después tuvimos este capítulo sobre finanzas, ¿sí? Donde estuvimos viendo un poquito la parte numérica. Ahora, lo que vamos a hacer, entonces, como les decía, es concentrarnos en aquellas cuestiones, no porque el tema comercial y el tema financiero estén al margen de esto, pero concentrarnos en aquellas funciones que tienen que ver con esta tercera gran función de lo que es el desempeño de cualquier negocio, que tiene que ver precisamente con lo que ocurre, por decirlo de alguna manera, en la fábrica. Cuando hablamos de la fábrica, no necesariamente estamos en este caso hablando de la hechura de una manufactura, sino que estamos hablando en general de todo lo que nosotros hacemos para
darle forma a nuestro producto, se trata de un bien y de un servicio, o de un servicio, y dependa fundamentalmente de nuestro trabajo o en forma total o parcial involucre a terceros. Y como está claro esto, ¿no? Vamos bien con esto hasta aquí. ¿Hasta aquí estamos claros con esto? Sí. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Bueno, bárbaro, gracias. Entonces, como les decía, tenemos que, si bien hay muchas cuestiones que son comunes, independientemente del grado de desarrollo, hay cuestiones que obviamente vamos a ir adaptando en función de las inquietudes que ustedes mismos quieran plantear en cualquier momento o en función de cosas que me parezcan oportunos precisar, fundamentalmente en términos de lo que ya conozco a esta altura sobre el desarrollo de la actividad de cada uno de ustedes, que respondan a lo que habitualmente llamo o caracterizo como las distintas etapas de una iniciativa emprendedora. Permítanme en esto que haga una suerte de refresh o de puesta al día sobre lo que habitualmente uno caracteriza como un emprendimiento de negocios. Y yo digo que habitualmente en esto tenemos que diferenciar cuatro grandes etapas, ¿sí?, en el desarrollo de esto y que por supuesto que van a condicionar nuestras operaciones. Una cosa es cuando un emprendimiento se encuentra en una fase en la cual simplemente lo que tenemos es una idea, simplemente lo que tenemos es algo que en un determinado momento se nos cruzó por la cabeza y que de alguna manera está macerando. Hemos filtrado esa idea a partir de opiniones de terceros o de cuestiones que tienen que ver con experiencias previas que hemos tenido, estudios que hemos podido realizar, pero que todavía ni siquiera lo hemos conformado como un proyecto. Es decir, no tenemos del todo claro cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a poner en marcha, cómo vamos a trabajar. Tal vez en el caso de algunos de ustedes esté en esta etapa, ya sea porque se está replanteando muy profundamente lo que ha hecho hasta ahora en materia del desarrollo de su negocio, porque está pensando en ampliar su negocio actual, o porque de alguna manera al momento de sumarse a este espacio de aprendizaje estaba de alguna manera pensando en diversificar su actividad o poner en juego otras cuestiones que hasta ahora no hayan podido llevar adelante. También es cierto que cualquiera sea este, las características anteriores en términos de si en un determinado momento está en marcha, si se trata de una diversificación, de una ampliación de lo que ya hacen, algunos de ustedes es probable que puedan llegar a estar en una etapa más avanzada de esto, donde, bueno, ya han terminado de conformar esto que llamamos un proyecto. Hoy vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Del proyecto en sí, sea un proyecto para la puesta en marcha, sea un proyecto para la expansión, sea un proyecto para incursionar en otra área de negocios. Tal vez algunos de ustedes estén en una tercera etapa, en una etapa distinta, iniciativa, que es lo que genéricamente se conoce como el startup, ¿sí? O actualmente se lo ubica, se lo identifica como el startup en estas etapas, que esto significa, bueno, mi negocio ya está en marcha, mi negocio ya ha generado tal vez unas primeras operaciones, está en funcionamiento, pero todavía no puedo decir que esté consolidado, no puedo decir a veces siquiera que los números me estén cerrando o que me estén cerrando en términos de lo que son mis expectativas. Y finalmente, una
cuarta etapa posible, que tiene que ver con aquello que vamos a caracterizar como la escalabilidad. Esto significa nuestro negocio está en marcha, está funcionando, tal vez probablemente acá hayamos alcanzado, recuerden lo que hablábamos cuando hablábamos del tema financiero, tal vez en algún momento hayamos alcanzado lo que podríamos caracterizar como nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Acuérdense de qué hablábamos cuando hablábamos del punto de equilibrio, pero bueno, todavía de alguna manera no cierra del todo en términos de nuestras expectativas o sentimos que el esfuerzo que estamos haciendo para llevar adelante eso, los costos de oportunidad que estamos afrontando no se justifican y que decididamente para que esto termine de cerrarnos en términos de nuestros intereses y expectativas, necesitamos hacerlo crecer y hacerlo crecer en muchos casos rápidamente. Esto es lo que llamamos, lo que caracterizamos como la escalabilidad del negocio. Si bien no es descartable para nada, como vamos a empezar a ver hoy mismo, eh, la necesidad de planificar y de diseñar adecuadamente las operaciones en cualquiera de las etapas anteriores, es cierto que la mayor parte de las veces cuando uno piensa en la escalabilidad de su negocio, cuando uno piensa en la expansión, decididamente una buena gestión de operaciones es un punto crítico para poder lograrlo. A ver, yo siempre digo que un error muy habitual en todo emprendedor, error que tal vez algunas veces hemos cometido todos, yo por lo menos me hago cargo en lo personal de esto y muchas veces lo he cometido, es lo que yo digo, pensar el negocio desde la fábrica y no desde el mercado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? De nuevo, haciendo un refresh o siquiera volver al principio. Muchas veces yo digo, bueno, yo sé hacer esto, o me coparía llevar adelante esta actividad, o qué bueno que estaría que pudiera llevar adelante un negocio de esto, lo hago bien, o me siento cómodo manejándolo, y en función de eso construyo toda la idea de negocio. Y por supuesto que esto es lo más natural. Desde ya uno va a tratar de generar un negocio en aquellas cosas que se siente cómodo haciendo, que se siente cómodo aprendiendo. Pero el error que muchas veces se arrastra en función de esto es que hacemos cosas sin tener del todo claro, sin tener dimensionado hasta dónde, ¿sí? Va a haber un mercado real, un mercado tangible, algo que nos pueda generar el volumen de operaciones como para que esto sea sustentable económicamente. Es decir, como yo les decía recién, de allí esta expresión tan personal que utilizo de estoy pensando el negocio desde la fábrica y no desde el mercado. Por eso, precisamente cuando empezábamos a trabajar en este espacio, una de las primeras cosas de las que hablábamos era de la estrategia, de nuestro modelo de negocios, de nuestras políticas comerciales. Pero hasta ahí, cosa que es absolutamente correcta, cosa que es saludable en esto, partir siempre desde el mercado, también llega un determinado momento que aún yéndonos bien, aún cumpliendo con los objetivos, aún estando bien encaminados desde este punto de vista, teniendo algún tipo de éxito comercial, muchas veces los negocios se traban o alcanzan una meseta o encuentran lo que decimos un límite de crecimiento precisamente por la fase operativa. ¿Sí? Es mucho más común de lo que se piensa que tengo una sobredemanda o tengo una demanda creciente a la cual no puedo abastecer. No puedo abastecer en términos de servicio, no puedo abastecer en términos de la capacidad de generación de productos.
Y ahí es cuando también el negocio de alguna manera, aún habiéndolo concebido bien desde un principio, entra en una fase de estancamiento que comienza a poner en riesgo su propia subsistencia. Entonces ahí, y más allá de que, por supuesto, siempre hay que tener una mirada en el mercado y que en nada invalida este último planteo, aquello que les decía, ¿no? De pensar siempre el negocio desde la demanda, tengo que mirar también un poquito de puertas adentro y ver de qué manera estoy haciendo lo que estoy haciendo y hasta dónde en un determinado momento esa forma de hacer las cosas realmente hace que el negocio pueda ser sustentable a largo plazo. A ver, ¿soy claro? ¿Se comprende esto que les estoy planteando? Sí, me dice, Sí, Van, sí, sí. Permítanme que les dé un ejemplo tonto, muy tonto, tontísimo y que parece obvio, pero tal vez pueda llegar a ser reflejo de muchas cuestiones que, salvando las distancias, les pueden haber pasado y en todo caso festejemos entonces nuestra identidad, o les puede llegar a pasar en el crecimiento de tu negocio. Cuando llegó una de las primeras actividades que yo emprendí cuando era muy jovencito, tenía que ver con un negocio de consultoría. Clásico negocio de profesional joven que busca en un determinado momento generar una organización comercial a partir de sus propios saberes y de sus conocimientos. Como suele suceder en este tipo de cosas, uno busca un precio que sea razonable, que considere razonable en términos del mercado, en términos de su esfuerzo y en términos de lo que aquellos que pueden llegar a ser sus primeros clientes pueden estar en condiciones de pagar. Empieza a ofrecer sus servicios con mayor o con menor creatividad y agresividad a la vez en sus políticas comerciales y la cosa empieza a funcionar. Ahora bien, si yo voy a pensar este negocio en términos personales, claramente es un negocio de servicios, pero es bien podríamos decir, un negocio de servicios profesionales en general, pero no deja de ser un servicio profesional, pero a la vez personal. Ojo, esto es lo mismo que le puede pasar no solamente a cualquier profesional que ofrezca sus servicios técnicos profesionales a nivel de que esto le puede pasar, no sé, a un diseñador, a un programador, a un artesano, a un organizador de eventos, a una maquilladora profesional, cualquier tipo de servicio que tenga que ver con el compromiso personal de uno en la prestación. ¿Me siguen en la idea? ¿Sí? Bueno, la verdad que cuando esto arrancó, todo bien, empiezan a llegar los primeros clientes y uno hace la clásica, ¿no? De divido mi día o divido el tiempo de trabajo, porque yo también tenía otras actividades en ese momento, divido mi tiempo de trabajo en, como se dice, en tres, ¿no? La parte de mi trabajo que tiene que ver con la hechura del servicio en sí, la parte de trabajo que tiene que ver con la prestación, ¿sí? Con estar con el cliente, brindarle los servicios que pide, y la parte del trabajo que tiene que ver con seguir vendiendo. Es toda una cuestión elemental del laburo, ¿sí? De cualquier emprendedor. Dividir tu tiempo en tres, ¿sí? Perfeccionar lo que brindás, brindárselo al cliente, es decir, ejercer concretamente la prestación y seguir vendiendo. ¿Qué pasa? En un determinado momento me encuentro con una limitación operativa elemental. ¿Cuál es? El tiempo. ¿Sí? El tiempo que tener a un determinado cliente que paga un determinado arancel por ese servicio me implica una cantidad de horas semanales que le tengo que dedicar a ese cliente.
aún cubriendo toda mi disponibilidad semanal, yo llego, cosa que en un determinado momento no estaba demasiado lejos, yo llego a la conclusión que no podía atender más de un promedio de 2 clientes por día, ¿sí? En una relación semanal, lo cual implica que mi límite de crecimiento estaba dado por la posibilidad de tener 10 clientes. 10 clientes me podrían llegar a generar, siendo todo lo eficiente, ¿sí?, que pudiera ser en la prestación de ellos y en el mantenimiento de ellos, me podía generar un X ingreso. Ese X ingreso, es decir, teniendo mi capacidad operativa, ahí estamos hablando de capacidad operativa, ¿no? Teniendo una capacidad operativa total, me permitían un ingreso que, por supuesto, me permitía alcanzar el punto de equilibrio, que, por supuesto, me permitía ser rentable, pero que me ponía un techo de crecimiento. Un techo que no se podía romper. Entonces, en un determinado momento, no tenía más tiempo. Entonces, en un determinado momento, lo obvio era, bueno, están mis socios, no estaba yo solo, ¿sí? Estaban mis socios. Aún en el caso de que mis otros socios pudieran hacer la misma ecuación, de todas maneras, el límite de crecimiento iba a seguir siendo el mismo, ¿sí? En todo caso, multiplicado por 3. Pero ojo, también son tres platos de comida más a llenar, ¿sí? Con lo cual, ya había que empezar a jugar con estas cosas. Entonces uno dice, bueno, pero esto es muy sencillo. Si el negocio ya alcanzó su punto de equilibrio, si está generando un excedente, entonces puedo empezar a contratar, ¿sí?, determinados empleados, o puedo empezar a asociar a profesionales de menor perfil que puedan ocuparse de algunas prestaciones operativas o de algún tipo de clientes y yo ir concentrándome en determinadas cosas. Ahí me encuentro con dos problemas, también operativos. Uno es lo que en términos económicos, no quiero retroceder, podemos llamar la sensibilidad a precio. Yo puedo ir paulatinamente aumentando mis precios, pero también esto tiene un límite, ¿sí? Yo puedo decir, lo que antes te cobraba 100, ahora te lo cobro 110, y probablemente la mayoría de los clientes no tuviese problema y lo aceptara, siempre hablando en valores constantes, ¿no? O podría decir, bueno, lo que antes te cobraba, después podría decir lo que antes te cobraba 110, ahora te lo voy a cobrar 120. Y nuevamente, probablemente la mayoría. Pero a partir de ahí, cada vez es menor el margen que yo puedo generar. Y el compromiso horario es el mismo. Y llega un determinado momento que por más fidelizado que está el cliente, dice, no, basta, paren de acá. A partir de acá no estoy dispuesto a pagar más por esto. Y empiezo adicionalmente a ser cada vez más vulnerable frente a otros competidores. Entonces ahí me encuentro con un primer techo, que es la sensibilidad a precio. De nuevo, uno puede decir, bueno, pero esto lo voy manejando en función de otros asociados de menor perfil u otros o determinados empleados los que pueda ir descargando determinadas cuestiones operativas. Pero ahí me encuentro con un segundo techo, con un segundo límite de crecimiento, que como parte de la estrategia comercial, en un determinado momento al cliente se le transmite la idea de la personalización del servicio, ¿sí? Che, pará, flaco, yo te voy a atender, ¿sí? Vení, soy yo el que está en contacto con vos. Y el cliente no acepta que en un determinado momento perder esa idea de la personalización. Entonces, por más que en un determinado momento intentamos ir introduciendo otras personas, transmitirle al cliente más la idea de un equipo de trabajo, de prestación, algunos clientes, y curiosamente los más importantes, terminaban diciéndote, mira, está todo bien, pero yo quiero trabajar con vos. No quiero trabajar con tu social. No quiero trabajar. Con lo cual se te genera un círculo, ¿sí?, vicioso donde tenés otro límite de crecimiento más.
¿Qué es lo que significa esto? Que el límite de crecimiento de ese negocio o la traba de la escalabilidad no tiene que ver con algo que hiciéramos, por decirlo de alguna manera, en términos estratégicos o comerciales. Estaba muy claramente definido cuál era nuestro modelo de valor, cómo llegábamos a nuestros clientes, a qué tipo de clientes apuntábamos, de qué manera generamos los vínculos. Recuerdan cuando hablábamos del modelo de negocios y todos los aspectos que esto involucraba, ¿no? Esto funcionaba a la perfección. El negocio empieza a hacer agua por lo que era el back office, ¿sí? Es decir, por lo que eran los aspectos operativos, porque no alcanzábamos a construir un modelo de trabajo que nos permitiera, ¿sí?, romper con esos límites, y no alcanzábamos a gestionar nuestros recursos más escasos en términos de lo que significaba brindar el nivel de prestación que estaban acostumbrados a recibir aquellos que pagaban con ello. ¿Se comprende el ejemplo? ¿Les parece conocido, razonable? ¿Se han sentido alguna vez alguno identificado en una situación así? Digo, más allá de la especificidad del producto que les cuento. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Yo hice una consultoría en pandemia. Sí. Ajá. ¿Y tuviste alguna situación así? No, no porque estaba yo solo. Ah, No tenía o- que. ok, ok. Bueno, independientemente, yo se los pongo en el caso de un servicio de consultoría, pero esto podría llegar a ser reproducible en términos de cualquier tipo, ¿sí?, cualquier tipo de producto, servicio, ¿sí? Siempre nos vamos a encontrar con este tipo, ¿sí? Siempre nos vamos a encontrar con este tipo de limitaciones. Probablemente, como decía Marlene hoy en el chat, algunas cuestiones tienen que ver con la forma en la que planteamos y diversificamos nuestro negocio, pero fundamentalmente hay una cuestión que tiene que ver, que es cómo concebimos, ¿sí?, la prestación del servicio, cuál es del servicio o la hechura del producto, cuáles son las cosas, ¿sí?, que realmente agregan valor, ¿sí?, y cuáles son las cosas que son más indiferentes para la satisfacción del cliente. Y, en definitiva, cuáles son los recursos y las actividades críticas que nosotros manejamos en el desarrollo de ese negocio. Insisto, se trate de una presentación, se trata de una prestación que tiene que ver con un servicio, o se trata de un producto. Esto le puede pasar perfectamente, y en muchos casos me consta que ocurre, le puede pasar a un artista plástico, ¿sí?, le puede pasar a un fotógrafo, ¿sí?, le puede pasar a un redactor publicitario. Siempre que nosotros estamos generando un producto donde nuestro toque especial, personal, ¿sí?, termina siendo una actividad, ¿sí?, decididamente crítica de cara al cliente, nos vamos a encontrar con estos límites de crecimiento y con este amesetamiento. Entonces ahí me dice, bueno, pero, che, y entonces esto no tiene solución. Le escuchamos a Vanina y les doy una aproximación. Sí, Vani, ¿qué nos querías decir? Que te vi que levantabas la manito. Sí, que yo un tiempo empecé a transmitir el producto o lo que yo ofrezco, no Ujú, haciéndole entender al cliente que iba yo, por más que probablemente fuera yo sí, en algunos casos, pero como para que se acostumbraran al hecho de que no tomen por asentado que iba, porque si no me encontraba con ese conflicto de que si mandaba a alguien que no claro, era con quien hablaban directamente, porque estoy hablando de que quizás la persona ni siquiera me conocía, sí. pero como que se sentían más seguros si iba la persona con la que hablaban Pero obvio, durante el obvio, momento, Vani. ¿no? El Y famoso, claro, perdóname, el famoso sí, tema, o el famoso axioma viejo de atendido por sus dueños sigue pegando, ¿eh?
y sigue pegando en todos los sectores. Disculpame que te interrumpí, seguí, por favor. Bueno, y me pasaba que, bueno, no venís, entonces, bueno, me lo pienso, me ha pasado de Claro, que, bueno, no, pero la persona que mandás como es, viste, la desconfianza esta de que, a ver, se juzgue a quién iba a mandar prácticamente, ¿no? sí, Como sí, que sí. se aflojaba ahí todo el interés. Exacto. Pero sí solía pasar eso también. Suele pasar y suele pasar seguido. Bueno, ahí es como, cuando yo les decía, hay un montón de cuestiones que en algunos casos puede llegar a tener que ver con este, diversificar el negocio, como bien decía Merlín. Básicamente, la mayor parte de las veces tiene que ver con de qué manera podemos eh, automatizar, lo de automatizar entre comillas, ¿no? O más que automatizar, la palabra correcta sería estandarizar aquellas cuestiones que no representan cosas que estén en contacto con el cliente. Es decir, cómo de alguna manera podemos ir despojándonos de algunas cuestiones que son fundamentalmente bien operativo-administrativas y concentrarnos fuertemente en lo que es la relación pura con el cliente, ¿no? Un viejo, digo como para simplificarlo, después vamos a analizar esta idea en mayor detalle. Si ustedes recuerdan ese esquema de modelo de negocios que en su momento habíamos analizado cuando hablábamos de la parte estratégica, nosotros hablábamos de un front y de un office, de un back, ¿no? Y dentro de lo que era este back, llamémosle el negocio de puertas hacia adentro, hablábamos precisamente de recursos y de actividades críticas y hablábamos en algún caso de los socios estratégicos. Bueno, la gestión de operaciones, ¿sí? La gestión de las operaciones básicamente tiene que ver con cómo atendemos este tipo de cuestiones, de qué manera podemos superar nuestros límites de crecimiento a partir de estandarizar o tercerizar la gestión de determinados recursos y actividades críticas que no están directamente relacionados con lo que es nuestro contacto directo con el cliente. Hablando de empresas tal vez de mayor dimensión, pero que en esto, créanme, no hay una cuestión de tamaño, sino que es una cuestión de estilo de trabajo y de gestión. Un viejo pensador de nuestra disciplina, un austríaco que se llamaba Peter Drucker, decía, cuando hablaba de el empresario y del rol del empresario, decía que las funciones básicas del empresario eran dos, la comercialización y la innovación, ¿sí? Y que el crecimiento de una empresa, el crecimiento de un emprendimiento comercial, en definitiva tenía que ver con la medida en que el empresario podría concentrarse cada vez más en esto, cada vez más en aquello que tenía que ver con la comercialización y que tenía que ver con la innovación, e ir paulatinamente acompañando el crecimiento del negocio, corriéndose de esas otras cuestiones. El correrse de esas otras cuestiones puede llegar a tener que ver con la contratación de servicios de terceros, con la contratación de personal, ahora sí, dicho literalmente, con la automatización. Hoy, aunque sea un negocio casi unipersonal, hay un montón de recursos, ¿sí?, tecnológicos, muchos de esos de libre acceso u otros a los que podemos acceder con un costo bajísimo, que nos pueden servir para despojarnos de muchas de esas cuestiones operativas y administrativas que en definitiva nos van tapando y nos van poniendo esos techos de crecimiento. Bueno, seguramente algunas de estas cosas van a ir surgiendo durante el transcurso de este módulo. Pero básicamente lo que estamos tratando de hacer
es en un determinado momento plantearnos, ¿sí?, como origen, como destino, como finalidad de este módulo que hoy empezamos a compartir, la idea de irlos paulatinamente despojando de estos límites de crecimiento, poder estandarizar, poder regularizar la gestión de operaciones, que ahora vamos a ver qué es lo que vamos a incluir dentro de ello, como para realmente poder concentrarnos en aquellas cuestiones que mayor valor agregado nos van a generar de cara al cliente y en definitiva, ¿sí?, poder generar una relación sana con ellos sin que esto nos implique una dependencia que nos ponga a nuestros propios límites de crecimiento, como en los ejemplos que hablábamos recién. Nosotros vamos a, en función de esto que decíamos recién, de los distintos niveles de desarrollo que puede llegar a tener un emprendimiento, vamos a trabajar sobre 4 grandes ideas, ¿sí?, en lo que significa la gestión de operaciones. Es decir, bueno, las pruebas de consistencia, que de alguna manera es esto que veníamos anticipando recién, en términos de, che, pará, ¿dónde están nuestros límites de crecimiento? Reconocer nuestros límites de crecimiento tempranamente, ya sea para un negocio que está en su fase de startup, o que aún buscando la escalabilidad está tratando de reformular su modelo de negocio, pensar nuevamente en lo que es el diseño del proyecto en sí, cómo pensar y concebir un proyecto de crecimiento, de qué manera generar un modelo de gestión preliminar en todo lo que implica las operaciones básicas del negocio, y para ya ir pensando en la escalabilidad directamente, cómo ir avanzando en la normalización de los procesos. Cuando hablamos de un proceso, en términos muy sencillos, lo que estamos diciendo es de qué manera organizamos y enlazamos entre sí aquellas tareas o habilidades o actividades básicas que vamos generando cotidianamente en el funcionamiento de nuestro negocio. Esto es lo que genéricamente vamos a hablar cuando hablamos de la gestión de operaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, Este encuentro de hoy es una intro general al tema. Vamos a hablar un poco a partir de ahora de lo que son estas actividades básicas para que, y les voy a sugerir un laburo introspectivo en términos del análisis de dónde hoy se les están presentando sus cuellos de botella, según las características del negocio de cada uno, y vamos a empezar a hablar sobre lo que es el desarrollo, el diseño y la gestión de proyectos. Y como decimos, vamos a tomar esta idea de proyectos como el mecanismo fundamental, ya sea para planificar el crecimiento o la escalabilidad general del negocio. Bueno, como les decía, hablar del proceso operativo de una empresa es clave porque, como ya lo habíamos anticipado, influye decididamente en la satisfacción del cliente, depende de esto la rentabilidad y el éxito de la empresa. Una buena gestión operativa también agrega valor al cliente, esto resulta obvio, y una buena gestión operativa también apoya otros procesos de la empresa. Fundamentalmente, si una buena gestión operativa, en términos de esto que decía el viejo Drucker sobre concentrarnos en la comercialización y en la innovación, nos va a permitir precisamente también mejorar esto, la forma en la que comercializamos y la forma en la que creamos innovación. Me detengo un instante acá, si quieren, para una cuestión, para una nota de pie de página, casi anecdótica, pero que decididamente la considero importante para nuestra propia reflexión, para nuestro propio análisis.
¿Saben por qué Don Drucker decía las funciones del empresario son la comercialización y la innovación? ¿Por qué se les ocurre que los centraba en estas dos cuestiones? ¿Qué les viene a la cabeza? A ver, pensemos, analicemos un poquito el dicho. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué la comercialización y la innovación? ¿Qué les viene a la cabeza? Cuéntenme. Mike. ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué don Peter, a quien citábamos, decía las funciones del empresario son la comercialización y la innovación? ¿Por qué Ah. eso y no otras? ¿Por qué esas y no otras? ¿Qué Y se para les ocurre? mí, el autor lo conozco, pero no me acuerdo del libro, No importa. pero, pero para decir lo que pienso y Sí, sí, sí. conozco, un poco habla de la venta de la ven- o sea, la venta de la marca personal, digamos, o sea, saber venderse o saber vender tu negocio o servicio, pero Ajá. fundamental es el foco en eso, ¿no? O sea, Bueno, el salir a buscar que te conozcan, ¿no? bueno, Eh, en puede ser, distintas vale. etapas de la historia, en los diarios, hoy en las redes, con nuestra marca personal. Ok, Y mm, con respecto a la comercialización, ¿no? Y con respecto a la gestión, era, ¿no? innovación. Innovación, bueno, lo mismo, parecido también. El estar constantemente, ya sea, bueno, en un producto innovando o en un desarrollo de producto o en un desarrollo de unidad de negocio o en lo que es servicio, lo mismo, innovando constantemente en servicio o marca personal o... Ok, vale, buen ¿no? aporte. Buen aporte. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les viene a la cabeza? A ver, ¿quién otro queda? ¿Por qué la comercialización y la innovación? Está bien, no hay problema, Marín. ¿Por qué Digamos, la... haciendo esas dos cosas, no, nunca te vas a quedar atrás, digamos. Vale, vale. Sí, 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 vale, vale, vale. Más ideas, a ver quién más quiere aportar alguna idea. Tener control, dice Vanina. A ver, ¿cómo es eso de tener control? ¿Querés contarnos más? Sí, yo pienso que para tener control con esto que tiene que ver con la misión, ¿no? De la empresa, el quiénes son, que de todos modos se puede descontrolar todo en el medio, pero dentro de todo se puede cinturear, ¿no? De alguna manera, Ujú. trabajando esos dos puntos. Es Ajá, como que, ¿no? El timón y, no sé, la proa, no sé cómo explicarlo, pero es como que, claro, en el medio pueden pasar mil cosas, pero creo que el tema de la comercialización y la innovación es lo que le va a dar el molde, ¿no? A la empresa. seguro, seguro. Bien, es cierto lo que dice Mario. Está muy bueno esto que nos aporta Vanina. Y si me permiten, les voy a agregar una idea más. ¿Sí? Si lo querés más de corte estratégico, siguiendo el pensamiento del mentado austríaco. Bueno, perfecto. Vamos también por ese lado, Marvin. A ver, eh, cuando cuando hablábamos de la estrategia del negocio y hablábamos del modelo de negocio, que hoy mismo lo recordábamos y traíamos varios elementos de esto sobre la mesa, inclusive mismo cuando hablamos de estrategia, nosotros hablamos de un montón de decisiones, ¿sí? Que tenían que ver con la estrategia. Que cómo armábamos nuestro portafolio, que cómo crecíamos, que qué significaba posicionarnos y todo este tipo de cuestiones. Bárbaro. Ahora, si tuviéramos que simplificar todo esto todavía más, eh, siguiendo con el autor que mencionábamos,
Drucker decía, el empresario en todo momento tiene que tener una respuesta a dos preguntas básicas. De estas dos preguntas básicas es de donde sale esta idea de la comercialización y la innovación. La primera de esas preguntas es, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es nuestro negocio? Y la segunda de esas preguntas es, ¿cuál debería ser? Parece bastante obvio. Dice, bueno, a ver, por momentos parece elemental decir cuál es nuestro negocio. ¿En serio tenemos siempre claro cuál es nuestro negocio? Porque a propósito de pensar el emprendimiento desde el mercado y no desde la fábrica, el cuál es nuestro negocio no lo decide lo que nosotros decimos que hacemos. El cuál es nuestro negocio tiene que ver con lo que realmente el cliente nos está comprando. ¿Sí? Entonces, a mí me puede parecer, ¿sí? Si vos me apurabas, ¿sí? O me apurás hoy día, ¿no? Cuando vos decís, che, flaco, vos cuando te contratan como, no sé, como conferenciante, ¿por qué te están pagando? Y yo la respuesta que podría dar, y la respuesta muy simple, es muy sencillo, para que les cuente sobre mis conocimientos, para que les hable sobre mis conocimientos, para que les transmita experiencias. ¿Sí? Me están contratando para que les transmita información. Y esto puede ser relativamente cierto, pero la mayor parte de las veces no es así. A mí cuando me contrata una empresa, por ejemplo, para ir a dar una charla para algo, cuando me contrata alguna empresa para alguna convención o para algún evento anual o alguna cámara empresaria, en realidad no me están contratando para que yo les transmita el conocimiento, ni me están contratando para munirse de mi experiencia o de información. Me están contratando para que los motive. Me están contratando para que mi discurso los movilice. No importa tanto el contenido, sino el continente. ¿Se entiende esto que les digo? Mi error sería, ¿sí? Una cosa muy distinta es cuando alguien me contrata para un curso, para un seminario, o me contrata como consultor, como coach. Son cosas distintas. Pero si alguien viene y me dice, che, como muchas veces ocurre, ¿cuánto cobras por venir a dar una conferencia a mi convención anual de la empresa? Queremos tener un orador para la cena de aniversario, qué sé yo. Sería un error de mi parte imaginar que me están contratando para que les transmita conocimiento. Me están contratando como parte del show, me están contratando como un motivador más. No compito con otro orador técnico profesional. Compito con el mago sin dientes. ¿Se entiende esto que les estoy diciendo? Se lo pongo así, de grotesco, pero de real. Soy claro en este. Es un ejemplo muy burdo, pero soy claro en el ejemplo. Sí, sí. ¿Sí? Cuando alguien me contrata, si yo fuese organizador de eventos, ¿sí? Si yo fuese wedding planner, por ejemplo, no me contratan para, no todos me van a contratar por lo mismo. Algunos me van a contratar por lo más elemental, porque quieren sacarse quilombos de la cabeza. Otros me van a contratar porque imaginan, ¿sí?, que en un determinado momento voy a aportarle precisamente algo de magia distinta a lo que se les puede ocurrir en términos de su evento. Algunos me contratará por todo eso, pero decididamente, detrás de cada cliente, detrás de cada segmento de clientes, existe una necesidad distinta que la mayor parte de las veces no coincide con lo que yo pienso que estoy vendiendo. ¿Sí?
un antiguo cliente mío que fabrica ropita para nenes, ¿sí? Y que compite con las marcas de franquicia más genéricas en esto, más conocidas en esto. Compite, él fabrica ropa para nenes o una marca propia. En algún momento, ¿sí? En algún momento, hace muchos años, cuando recién estaba apareciendo en el mercado una de estas marcas, él me decía, viendo como el recién llegado le iba comiendo porciones de mercado, él me decía, pero yo no entiendo cómo la gente puede preferir estas remeritas o estos pantaloncitos si son una porquería. Mirá la tele, y me mostraba la tela y obviamente era de menor calidad de la que él generaba. Y mirá cómo están terminadas, fíjate, las mangas nosotros las cosemos con triple hilados y estas están con un hilado simple. Y así sucesivamente me hablaba de las características del producto. La cuestión era, ¿realmente el que estaba comprando la ropita le interesaban los hilados o le interesaba, ¿sí?, algún punto más en la confección de la hechura de la tela? Evidentemente no. Estaba comprando estilo, diseño, ¿sí? Estaba comprando otras cosas totalmente distintas. Entonces, cuando Drucker, Silvan, entonces, por ejemplo, claro, decididamente sí, este era uno de los temas de discusión. Cuando yo decía, pero mirá qué bien presentadas que vienen, de los conjuntos, me decía, pero eso sale una fortuna, si yo voy a hacer eso, tengo que bajar mucho la calidad de la confección. Y si no, no me dan los costos. ¿Sí? Entonces, claro, hay que entender realmente qué es lo que nos están comprando. Por supuesto que esto tiene que ver en muchos mercados con la elección clara, como dice Celina, de aquel segmento del mercado al cual nos estamos dirigiendo. Pero, y yendo al origen, más allá de estos ejemplos, ¿sí?, que podemos compartir, nunca perdamos de vista que muchas personas, muchos emprendedores, muchos empresarios inclusive con un importante grado de desarrollo ya en sus organizaciones, todavía no les termina de caer la ficha, por decirlo de alguna manera, respecto de cuál es su negocio real. ¿Sí? Como dice también un viejo concepto, como dice también un viejo concepto comercial, que dice, que alguna vez, tal vez lo he escuchado alguno de ustedes, dice, la gente no compra taladros, compra los agujeros que el taladro hace. ¿Escucharon alguna vez decir esto? ¿Sí? Ojo con Los enamorar, beneficios, digamos. claro, ojo con enamorarse del producto. ¿Sí? El producto no es lo que nosotros pensamos que es. El producto siempre es lo que lo va a comprar piensa que es. Cuando Drucker decía, por supuesto, Merlin, por supuesto, cuando Drucker decía, la primera función es la comercialización, y a la vez cuando decía, la primera pregunta a responderse es, ¿cuál es nuestro negocio?, se refiere a esto. Entender qué es lo que nos compra el cliente, entender a qué tipo de cliente nos dirigimos y con qué. ¿Y por qué dice que la segunda función es la innovación? Y lo asociamos con esta pregunta de cuál debería ser. No vamos a descubrir nada, ¿sí? Todos los mercados se transforman con un vértigo que muchas veces, aún siendo conocedores de la actividad, nos hace quedar afuera por no entender cómo se van transformando los mecanismos de satisfacción de ese cliente. A ver, ¿sí? Vuelvo al ejemplo tan clásico del taladro y los agujeros, ¿sí? Salvo el tipo, ¿sí?, salvo el tipo que, no sé, hace carpintería, ¿sí?, o que ensambla muebles, las personas que
habitualmente iban y compraban lo que podemos decir un taladro hogareño, ¿sí? Que iban a un hipermercado y compraban un taladro hogareño, generalmente lo compraban para hacer pequeños, llamémosle, pequeños arreglos en su casa. Estos pequeños arreglos podrían pasar por colgar un cuadro, ¿sí? Por amurar un espejo, por colgar un perchero de pared, por poner un sujetador para los repasadores en la cocina, ¿no? Y la pregunta que les hago, hoy, ¿alguien compra un taladro para eso? Si todas esas cosas hoy se hacen con productos que son autoadhesivos, ¿sí? Si cuando en un determinado momento quiero colgar un cuadro, tengo sujetadores plásticos autoadhesivos. Si quiero amurar un espejo, tengo una cinta adhesiva de doble faz. Si todo perchero de pared, todo sujeta repasador, ya viene para colocar directamente a presión con un adhesivo. ¿Qué problema el tipo que fabricaba taladros para uso familiar y que no se enteró que esto estaba pasando? Porque tal vez su respuesta sea, vamos a hacer un taladro con mejor mecha, que rompa menos la mampostería, que sea más rápido, etcétera, etcétera. Lo comió, lo comió el progreso. Cuando Drucker dice que la segunda función del empresario es la innovación, y asocia esto con esa pregunta de cuál debería ser nuestro negocio, se está refiriendo precisamente a esas cosas. Sí, Vani, te escuchamos. Esto está comprobado, o sea, me generó asombro. No sabía este dato, tampoco me puse a averiguarlo, ¿no? Pero yo creo que, no sé, una de las cosas que uno regala para el Día de Padre hace años, décadas, es generalmente un taladro. Y yo creo que muchos hombres son felices, o creo hoy en día también mujeres, que le regalen algo que sea útil, ¿no? Por más que lo usen una sola vez, tipo, Ahí un está. juguete, porque Sí, sí, ¿cuántas es un veces lo juguete. usan, no? Entra en la misma categoría ¿Cuántas que, veces vas a estar con entra en la misma categoría que las afeitadoras eléctricas. Es como, pero bueno, es algo que ¿Sí? siempre en las casas, o Pero, mayormente en las casas suele haber, hoy los venden a batería, ya sí, no existe el correcto, cable, con correcto. luz, y ahí está la innovación, ¿no? Este tiene luz, este tiene Por eso te batería. digo, entra en la misma categoría, entra en la misma categoría que las afeitadoras eléctricas y los sables simulación de Star Wars. Mm. Son lindos juguetes que están Porque digo, buenísimos, lo de los que están sticks se buenísimos, cae. que están El buenísimos, sticker no que, resiste la humedad, me parece. que Por están ejemplo, buenísimos. ¿no? Y como que tiene muchas contras. No, pero no te creas, eso resiste cualquier cosa. Si compras el producto adecuado, resiste cualquier cosa. Y resulta mucho más, ¿sí? Mucho más confiable, y resulta mucho más confiable que el taladro. Yo me sorprendí en un determinado momento, a propósito de esto, en un antiguo departamento en realidad, donde tenía que colgar un espejo gigantesco y decididamente mucho más pesado que el pizarrón de corcho, un espejo gigantesco, un espejo que ocupaba media pared, y por supuesto que estaba preocupadísimo por cómo iba a ser para colgarlo, porque soy bastante inútil con este tema. Un día vino el muchacho que venía a hacer laburos generales de mantenimiento, ¿sí? Estos todos servicios, ¿sí? Electricistas, albaniles, cambia tutti, qué sé yo. Y le digo, che, ¿cómo puedo colgar este espejo? Porque ¿qué tipo de mecha tengo que usar para no hacer mierda la pared? ¿Qué tarugo? ¿Y para qué? Si no se usa más eso. Andá y comprate una cinta bifásica de tal espesor y de tantos milímetros y pegalo con la cinta bifásica. Esto fue
sin exagerarte, porque si bien yo ya no vivo más ahí, vive uno de mis hijos, esto fue hace unos 15 años y el espejo sigue colgado ahí. Es decir, es muy heavy como muchas de estas cuestiones, de esas pequeñas cuestiones se van transformando. ¿Sí? Es cierto lo que vos decís todavía, en muchos aspectos entra el chiste, como al tipo, como digo yo, que por supuesto que hay tipos que se recopan y que son, y que ven esa cuestión del arreglo hogareño, ese tipo de cosas casi como un desafío artesanal y que forma parte de esa cuestión. Ojo con esto cuando decíamos el tema del mercado. Esos son determinados segmentos etarios y determinados, ¿sí?, sectores sociodemográficos. Y ojo con el tema de el regalo versus la compra. Digo en general, ¿no? Para muchos productos que tienen que ver con esto. Porque en el regalo, ¿sí?, muchas veces se acepta de alguna manera el que es medio inútil, pero qué lindo. ¿Sí? Y como decir, bueno, lo es como cuando alguien a Pero su ¿a quién se le ocurriría regalar las cintas doble faz? O sea, No, es como, decididamente no, pero por eso te digo, ojo, una cosa es el regalo y otra es la cosa es la compra para el uso. Y ahí es donde vos tenés que medir volúmenes de mercado. ¿Sí? Yo te digo, el tipo que si vos para el Día del Padre, pues no me regalás un taladro, está bien, ya tuviste un regalo de un año. No me podés regalar todos los años un taladro, ¿sí? O una, como te decía, o una afeitadora eléctrica, o el muñeco el lapicero con la cara de Artudito, ¿viste? El de las guerras de las galaxias. Ojo, porque el tema y bueno, pero estaba mal puesto, Merlín. El ojo, ¿sí? Con el tema de el regalo versus la compra cuando se trata de bienes de utilización directa, porque los volúmenes de venta varían muchísimo. ¿Sí? El concepto, en este caso, nunca podría ser como modelo de negocio, como emprendimiento, nunca podría centrarse en este caso en un producto, sino que debería ser un catálogo de productos lo más amplio y lo más diverso, como para que pudiera servir como un modelo de negocio de regalería alternativa, por decirlo de alguna manera. Pero centrar la sustentabilidad del negocio en eso sería riesgoso porque no vas a tener volumen de mercado suficiente, a propósito de la escalabilidad. Pero es un problema de decisión estratégica. ¿Sí? Independientemente de esto que les digo, es ojo porque muchas de las cosas que hacemos a todo nivel, a nivel de producto, a nivel de servicio, en todas las actividades, en todos los tamaños, hay muchos cambios pequeños, ¿sí?, que se van generando que uno a veces no los ve como grandes cosas disruptivas, digo a propósito de la innovación, ¿no? Porque cuando uno habla de las grandes disrupciones tecnológicas, de los grandes cambios, los grandes quiebres, uno a veces tiene la sensación de que son esas cosas que uno dice, wow, mirá, ahora tengo una aspiradora robot, ¿sí? Que limpia toda la casa y que ya reconoce los espacios y que la puedo programar, ¿sí?, en su uso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué inventos disruptivos! Pero ojo que generalmente las innovaciones que terminan destruyendo mercados, que terminan cambiando radicalmente, ¿sí?, que terminan cambiando radicalmente hábitos de consumo y ese tipo de cuestiones, no son siempre las que son disruptivas. Son pequeñas transformaciones que se van acumulando y precisamente como son pequeñas no las vemos. No las vemos venir, no las sentimos, los vamos viendo como cosas exóticas
temporarias, excéntricas, que en definitiva no, pero son cosas que se van comiendo de a poco el mercado. En su momento, para hablar de productos, ¿no? Fue el famoso tema, hay casos muy elocuentes en esto, fue el famoso tema de las afeitadoras descartables, ¿sí? El tema de las afeitadoras descartables cuando aparecieron hace 30 años más, 40 años, ¿sí? Cuando aparecieron las primeras afeitadoras, ya, che, qué loco, qué invento loco, pero pero eso es un garrón, porque salen caras y después las tengo que tirar porque te duran 3 o 4 afeitadas, es decir, salen 5 o 6 veces más que una cajita de Gillette y las tengo que tirar, ¿sí? A las 4 o 5 afeitadas. Todo esto después es simplemente un problema de mejora, de mejora acumulada de la tecnología, ¿sí? Pero ojo con las pequeñas disrupciones que se van comiendo nuestro negocio. Hablar de la innovación no siempre quiere decir romper el mercado con una cosa que sea absoluta y completamente disruptiva. Las grandes innovaciones muchas veces se van generando a partir de pequeñas mejoras. Y cuando uno tiene un emprendimiento pequeño, no siempre está en condiciones de generar grandes rupturas. A veces sí, pero la mayor parte de las veces no. Pero lo que sí está en condiciones, y no quiero adelantarme mucho porque esta cuestión de la innovación la vamos a trabajar y ejercitar con mucho más detalle, poquito más avanzados en esta parte, sí todos estamos en condiciones de ir generando pequeñas innovaciones, ¿sí? Acumulativas, cualquiera sea nuestra actividad, hagamos lo que hagamos, de ir generando pequeñas innovaciones acumulativas que nos van generando estas ventajas competitivas realmente sostenibles y diferenciadoras en el mercado. Es decir, muchas veces, volviendo al eje y perdón la dispersión, cuando nosotros hablamos de una ventaja competitiva, recuerden, ¿no? También hablando de estrategia, y sí, por supuesto, como decía hace un ratito Merlín, siempre hay que tener un ojo en la estrategia. Cuando uno habla de una ventaja competitiva, recuerden, decimos un factor de diferenciación, algo que nosotros tenemos y nuestros competidores no, lo que hace que nuestros consumidores nos elijan, que le den valor a nuestro producto. Uno muchas veces piensa la ventaja competitiva, lo que podemos decir la ventaja competitiva directa, ¿sí? Aquella que tiene que ver con un producto distinto, con un producto mejor, con una forma de vincularse con el cliente más contundente, y con todas las cosas que uno asocia muchas veces con precisamente este front del negocio, esta cuestión puramente comercial de la empresa hacia afuera. Pero las ventajas competitivas muchas veces, muchísimas veces, aunque lo perdamos de vista, surgen de puertas hacia adentro. Son de alguna manera lo que llamamos ventajas competitivas indirectas. No son ventajas competitivas que estén materializadas en el producto, sino que son ventajas competitivas que tienen que ver con lo que a veces llamamos actividades de soporte, ¿sí? O cosas que nos parecen muy indirectas. A ver, por ejemplo, miren este gráfico. ¿Están viendo todos el gráfico, este tipo flechita que les pongo en pantalla? ¿Están viendo todos el...? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno. Esto es no lo único, pero sí uno de los análisis más conocidos respecto de lo que es las actividades que hacen a lo que llamamos la cadena de valor de la empresa. ¿Sí? La forma en que la empresa va generando valor en su actividad. Por eso, la punta de la flecha habla de un margen, ¿sí?
ese margen, esa utilidad, esa rentabilidad que generamos. Es decir, todo lo que hay acá adentro, ¿sí? Todo lo que hay acá adentro, que ahora lo vamos a repasar rápidamente, todo lo que hay acá adentro tiene que ver con la creación de ese margen, que nosotros en nuestro negocio, obtengamos una utilidad, generemos una rentabilidad sobre el capital invertido, tiene que ver con todo lo que pasa acá dentro de esta flecha. Sea más grande o sea más pequeña nuestra organización. Obviamente, cuando más grande sea, cuando más complejo sea el producto que nosotros comercializamos, más van a incidir algunas cosas que otras. Ahora bien, repasemos rápidamente cómo está armado este gráfico, ¿sí? Para reforzar esta idea que decíamos que una buena gestión operativa genera ventajas competitivas por sí sola. Yo recién les hablaba de ventajas competitivas que llamaba directas e indirectas. Las ventajas competitivas directas son aquellas que uno vincula más al producto y a la faz comercial del mismo. Lo cual no quiere decir que yo no pueda generar otras ventajas competitivas. Ahora yo les voy a dar ejemplos de cada caso, pero son obvios en algunas ocasiones y en otros no tanto. Que yo no pueda generar ventajas competitivas a partir de otras cosas. Uno habitualmente está acostumbrado a pensar que las ventajas competitivas se pueden llegar a generar fundamentalmente a partir de esto acá, donde está mi flechita, este cuadradito rojo de abajo, que es el marketing y las ventas en sí, o en todo caso en la continuidad lógica de esto, que es el servicio. Insisto, más allá de que mi producto sea un bien físico o un servicio propiamente dicho, siempre el servicio a nivel de postventa, a nivel de fidelización, a nivel de atención, a nivel de garantía, siempre es un factor de diferenciación. Pero ojo, que las ventajas competitivas no solamente se pueden generar a partir del marketing y las ventas y de los servicios. También se pueden generar en todo lo que pasa antes de ese marketing y ventas. Y acá tenemos, por ejemplo, dentro de esto que llamamos actividades primarias, cosas que también pueden parecer bastante obvias. ¿Cómo adquirimos los insumos que vamos a necesitar para generar nuestro producto, nuestro servicio? ¿Cómo los catalogamos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo los protegemos? ¿De qué manera administramos nuestros inventarios si es que los necesitamos? Por supuesto, cómo los fabricamos o cómo desarrollamos las operaciones que tienen que ver con ese servicio. Si se trata de un bien físico, cómo lo distribuimos, cómo lo ponemos a disposición del cliente. Y todo eso puede significar una ventaja competitiva que no necesariamente se traduce en una cuestión de marketing y ventas o del servicio postventa. ¿Soy claro en esta idea? ¿Me comprenden a qué voy? ¿Soy claro en esta idea? ¿Me comprenden hasta dónde voy con esto? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Bien, perfecto. Las actividades primarias, no solamente decíamos el marketing y las ventas, sino todo lo que hace a ese proceso por el cual vamos a generar nuestro producto, puede generar ventajas competitivas. Pero también puede generar ventajas competitivas esto que tenemos aquí en la parte superior de la flecha, que llamamos o categorizamos como actividades de soporte, donde, por ejemplo, hablamos de, y pongamos ejemplos tontos, pero que sean elocuentes, donde hablamos, por ejemplo, de la infraestructura de la organización. A ver, no voy a ser demasiado original de decir que si yo tengo, por ejemplo, un local comercial, ¿sí?, de atención al público, el mobiliario de ese local, la amplitud, la limpieza, la forma en la que trabajo las vidrieras, la forma en la que expongo la mercadería, todo esto podría
categorizarse como parte de la infraestructura de esa organización, es una fuente de ventajas competitivas, ¿no? La decoración, el ambiente, ¿sí o no? ¿No incide en la decisión del cliente, no incide en la diferenciación? Yo creo que sí. Decididamente, ¿no? Por supuesto que si vamos más allá de lo que es nuestra propia actividad, si tenemos gente contratada o gente que de alguna manera intermedia en el desarrollo de nuestro producto o servicio, por supuesto que todo lo que tiene que ver con los recursos humanos y con la gestión de ese recurso humano es un factor de diferenciación. Ni hablar de cuestiones que tengan que ver con el desarrollo tecnológico, a veces en cosas sencillas, ¿sí? En lo que son procesos tan elementales como la facturación o ni siquiera vamos a hablar, insisto, hoy hay muchas aplicaciones, inclusive libres, que nos pueden servir para esto, ¿no? Pero no, ni siquiera hablemos de la incorporación de determinadas herramientas de inteligencia artificial. Vamos a tener una clase especial, dentro de algunas semanitas vamos a tener una clase especial para esto, ¿no? De cómo podemos incorporar algunos recursos muy sencillos de inteligencia artificial a nuestro negocio. No es algo que esté fuera de nuestro alcance, por más pequeño que seamos, cualquiera que sea el negocio que nosotros desarrollemos. Hoy tenemos muchas herramientas centradas en inteligencia artificial que nos pueden servir para mejorar nuestros procesos. Pero ni siquiera lleguemos a esto, ¿sí? Hablar a veces de un buen sistema de facturación o un buen sistema de seguimiento de pedidos, ¿sí? Hace a nuestra capacidad para generar ventajas competitivas, y ni hablar de todo lo que tiene que ver con el proceso de compras en un sentido amplio. A esto también le vamos a dedicar una clase especial a hablar sobre compras, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la generación de ventajas competitivas y la incorporación de una eficiente gestión de las operaciones, lo que estamos diciendo es que el margen, la utilidad en nuestro negocio no depende exclusivamente, ¿sí? No depende exclusivamente de lo que nosotros hagamos a nivel de tener un buen producto y de hacer un buen marketing y ventas o brindar un buen servicio. Esto es una parte, es condición necesaria. Sí, por supuesto que sí. Si nosotros tenemos por obvio que resulte la afirmación, si nosotros tenemos un producto que es horrible, ¿sí? Se trate de lo que se trate, si nosotros tenemos un producto que es horrible o desatendemos por completo lo que es el marketing del negocio, aún desde cosas muy básicas, como decía Mario hoy, ¿no? De tener una buena marca personal y ese tipo de cuestiones. Nosotros desatendemos el marketing, tenemos un producto horrible, desatendemos el marketing de nuestro negocio. Somos malos vendiendo, ¿sí? Esperamos sencillamente que la gente venga y nos compre porque exhibimos nuestro producto o exhibimos nuestra experticia. Somos malos vendiendo, o aún vendiendo, somos espantosos en el seguimiento del cliente, en la fidelización, en todo este tipo de cuestiones. Por supuesto que el negocio no va a ser viable. Es una condición básica, es un piso, es algo sine qua non. Pero por fuera de eso, o más allá de eso, en términos de muchas de las cuestiones que hablábamos hoy sobre la escalabilidad de nuestro negocio, sobre los límites de crecimiento, tener una buena gestión operativa, poder atender e ir desarrollando, ¿sí? Ir desarrollando ventajas en cualquiera de estos otros capítulos, ¿sí? De los que hablábamos, es un factor fundamental para poder sostener el negocio, para darle sostenibilidad y fundamentalmente para poder escalar. Claro, y desde ya que en este tipo de cosas no podemos analizar de la misma manera operaciones de servicio de lo que son operaciones de manufactura. Pero en ambos casos
nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar ventajas competitivas a partir de estas operaciones. Quiero mostrarles otro gráfico y sobre esto les voy a pedir una tareita para el hogar, como se suele decir, para el momento que crean oportuno pensarlo y podemos charlarlo, ¿sí? Aquí. Este otro gráfico, que es mucho más sencillo, es lo que habitualmente llamamos la rueda operativa de la empresa. ¿Qué significa esta rueda operativa? Cualquiera de nosotros, vamos a partir del caso más elemental, nuestro negocio, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, somos nosotros y nuestras circunstancias. ¿Sí? Estamos solitos ahí tratando de ganar dinero con aquello que nos gusta y que sabemos hacer. Cualquiera sea nuestro negocio, cualquiera sea el tamaño que tenga ese emprendimiento, si me permiten decirlo así, todos los días, para llegar a ese producto o servicio que esperamos que nos dé la rentabilidad anhelada, nosotros hacemos determinadas cosas. Insisto, sujeto a que trabajemos con una manufactura o que trabajemos con un servicio o con una mezcla de ambos. Todos los días comercializamos en un sentido amplio cuando involucramos esto de promocionar nuestros productos, buscar los segmentos del mercado a los cuales atender, ser eficientes en la comunicación con ellos. Todos los días tratamos de vender, es decir, de concretar operaciones. Si se trata de un bien físico, entregamos. Si se trata de un servicio, hacemos la prestación. Siempre que se pueda, cobramos. Independientemente de lo que cobremos, seguramente hay muchas cosas que vamos a tener que financiar para poder pagar las compras que nos van a permitir volver a producir y poner en marcha toda la rueda. ¿Sí? Comercializar, vender, entregar, cobrar, financiar, pagar, comprar, producir. Todos los días dicho esto simbólicamente, cada uno de nosotros hace estas cosas. Alguien podrá decir, bueno, no, yo en realidad cobro y pago al contado siempre, qué sé yo, tachámelo de la financiación, un privilegiado si puedo hacer esto. De todas maneras, el resto de las cosas las va a hacer. Alguien me puede decir, no, yo en realidad cuando vendo, antes de entregar o antes de realizar la prestación, cobro, nuevamente, ¿sí? Nuevamente un privilegiado. Tachá si querés lo de la entrega, pero la base de esto que llamamos la rueda operativa está en la lógica de funcionamiento cotidiano de cualquier negocio. ¿Es así o me equivoco? ¿Sí o no? Es O correcto, pero sí. esto funciona así en Marte y acá en la Tierra no. No, No, con menor diferencia, el circuito siempre es el mismo. obviamente. Lo que es muy probable que ocurra, sobre todo en organizaciones pequeñas o en emprendimientos, es que cada uno de nosotros hoy día esté en el centro, lo que se dice, en el centro de esta rueda operativa. ¿Qué significa estar en el centro de esta rueda operativa? Que en forma directa, o en todo caso, con la eventual ayuda que podamos llegar a tener de un socio, de un empleado, de algún trabajador libre que contratamos en forma permanente o temporaria, pero básicamente nosotros hacemos todo, ¿sí? O somos directos responsables de todo esto. Todos nosotros comercializamos, todos nosotros vendemos, todos nosotros entregamos, cobramos, etcétera, etcétera, y así. ¿No es así?
decididamente, y no solamente vos, Merlín, insisto, todos estamos en un nivel pequeño de escala, todos estamos en esto. El tema es de qué manera nosotros podemos ir aliviando. Primero, acá hay dos palabras críticas. ¿Sí? Acá hay dos palabras críticas que hacen una buena gestión operativa. La primera es equilibrar y la segunda es simplificar, descargar. ¿Sí? Equilibrar y simplificar. ¿Qué significa en este caso equilibrar? Que no haya ninguna de estas tareas, ninguna de estos eslabones de esta rueda que nos absorba de tal manera nuestro tiempo, nuestra actividad cotidiana, como para llevarnos a distraernos de la otra. Esto sería equilibrar. ¿Sí? Que si yo acá estoy en el medio y que tengo que hacer todo esto, ¿de qué manera puedo organizar mi trabajo para que, no sé, no me la pase todo el día produciendo y no tenga tiempo de hacer una buena comercialización, por ejemplo? ¿Sí? O si en un determinado momento tengo este desfasaje entre la cobranza y el pago, me la pase todo el día detrás de los bancos, detrás de los prestamistas, etcétera, etcétera, buscando dinero y como consecuencia de esto no me puedo dedicar a vender, por ejemplo. O, como en algún caso de alguno de los ejemplos que les daba al principio, bueno, me la paso todo el día vendiendo, ¿sí? Y no tengo tiempo de mejorar mi producto o de generar innovaciones en mi producto. Cuando esto ocurra, y este es el primer diagnóstico, el primer autodiagnóstico que los invito a hacer, no ahora, sino para que lo piensen, y si quieren, por supuesto que lo podemos charlar, pero piénsenlo tranquilo. El primer diagnóstico es, de esta rueda operativa, donde, como decíamos, probablemente la mayoría de nosotros esté directamente involucrado en todas estas actividades. De esta rueda operativa, ¿hay alguna actividad que nosotros sientamos que nos está comiendo, por decirlo de alguna manera, que nos está comiendo el tiempo como para poder dedicarnos en forma equilibrada a las otras? ¿Sí? ¿Hay alguna de estas actividades que en particular nos signifique que nuestro tiempo se está viendo devorado por ellas y estamos generando, ¿sí?, un desequilibrio respecto del tratamiento de las otras? Este es el primer concepto, es la idea de equilibrar. Y la otra idea que les decía, y que es el otro gran mecanismo de eficiencia en las operaciones, es de estas actividades, una vez que lo he equilibrado, de todas maneras el día sigue teniendo 24 horas. ¿Sí? De estas actividades, ¿hay alguna que yo pueda simplificar, tercerizar, subcontratar, automatizar, en la gama siempre de estos verbos, de tal manera que yo pueda dedicarle cada vez menos tiempo? Este es el segundo análisis. En torno a todas estas cosas, ¿qué cosas puedo tercerizar o qué cosas puedo delegar en un tercero? ¿Qué cosas puedo automatizar de manera tal de poner mayor énfasis en aquellas cosas que realmente hacen al corazón de mi negocio? ¿Sí? Para a partir de ahí sí empezar a buscar los recursos que me permitan hacer eso. Esta es la segunda fase del diagnóstico que les propongo. ¿Sí? A ver, vuelvo a repetir la idea. ¿Sí? Equilibrar, simplificar. Estas son las primeras dos premisas en las que quiero que trabajemos. ¿Sí? Equilibrar y simplificar. Pienso en esta rueda operativa. ¿Cuáles son aquellas cosas que desproporcionadamente o que considero que desproporcionadamente me están quitando el tiempo
en detrimento de otras? ¿Cuáles son aquellas que me están quitando el tiempo para construir la escalabilidad del negocio? ¿Dónde están mis límites de crecimiento? Luego, si considero o si creo que tengo un camino para poder avanzar hacia este equilibrio, ¿de qué manera podría ir simplificando algunas de ellas, ¿sí? Como para poder despojarme de ellas y concentrarme más en aquellas que representan el corazón de mi negocio? Esto, por supuesto, es un análisis que hay que hacerlo en forma independiente porque no todos los negocios nuestros son todos iguales. Pero es algo que sí les voy a proponer a nivel de tarea para el hogar, dicho esto entre comillas, que lo piensen como para que en el próximo encuentro que tengamos podamos discutirlo, al menos en una primera fase de la reunión, podamos discutirlo entre todos y ir generando y aportando ideas y buscando instrumentos que nos permitan avanzar en esto. Recuerden siempre, primera fase, equilibrar. Segunda fase, simplificar. Este es un análisis que los invito a hacer en este terreno, para que después podamos trabajarlo juntos y, de alguna manera, delinear soluciones, ¿sí? Que puedan poner o que puedan empezar a poner en marcha. Nunca se olviden que, a propósito de lo que es el concepto que yo les transmití al principio, de lo que es el sentido de este módulo de gestión de las operaciones, uno de los elementos centrales es mejorar nuestro trabajo individual. Y la primera parte de este autodiagnóstico, ¿sí? La primera parte de este autodiagnóstico, ese equilibrar, tiene mucho que ver con esto, con mejorar nuestro trabajo individual y, por supuesto, también mejorar nuestro trabajo colectivo. Y al momento de empezar a pensar en la simplificación y esta idea de automatizar, tercerizar, subcontratar, delegar, tiene que ver con esta historia de poder mejorar el trabajo colectivo. Estos dos aspectos, ¿sí? Mejorar el trabajo individual y mejorar el trabajo colectivo, son los primeros elementos que nosotros tenemos, ¿sí? Son los primeros elementos que nosotros tenemos que pensar en términos de esta rueda operativa como mecanismo de autodiagnóstico. Sí, Héctor, te escucho. Quería hacerte una consulta, Fer. Uno de los principales problemas, hablo por experiencia del laburo, ¿sí? Sí, Es el tema correcto. del proceso indirecto. Ajá. A ver, contanos más. Nosotros hacemos aire acondicionado a nivel industrial, nivel edilicio, genérico, Ujú. equipos centrales, etc. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos la instalación, por ahí el equipo lo compra el cliente para abaratar costo, Ujú. ¿sí? En vez de que yo se lo venda, nosotros le hacemos un puente con el fabricante, ¿sí? Pero lo Correcto. compra el cliente al fabricante. Y ustedes lo ¿Qué instalan. pasa? Claro. Pasa que después por ahí el equipo no funciona por algún motivo y empezamos a ir al cliente porque el cliente nos llama, pero la garantía es con el fabricante. Qué terrible que son las situaciones. Sí, El esas tema es que, cuestiones, el esas tema es que vos cuestiones. tenés una relación con la constructora, ¿sí? Que tampoco lo podés dejar que se pelee directamente con el fabricante. No, no, claro. No, Entonces tenés que empezar a asistirlo. aparte, El tema es que después tenés el yeite de que la constructora tiene a su vez sus inversores y los inversores no quieren pagar. Y empezamos con todo el tema del reproceso, de la ruedita preciosa, cuando llegas a la parte de cobranzas. no, Reproceso. Entrega de certificados. Reproceso. Se pone, o sea, ahí perdemos, se pierde un montón de tiempo, un montón de recursos. sí, decididamente. Recursos se pierde un montón. Bueno, ahí hay que, primero, hay cosas que no vas a poder evitar y que forman parte de la lógica del negocio. Ujú. Eh,
hay cuestiones que habría que pensarlas en términos, no conozco obviamente en profundidad el negocio, pues si querés, para no hablar, No, lo charlamos después. contame algo más por privado y lo analizamos juntos. Hay que pensar también las condiciones de contratación, cómo se maneja esto con el cliente. Y creo que después el tema que es el cuello de botella es el tema de las garantías del fabricante. ¿Viste? Esto no tiene salida. Es una cuestión a reforzar en términos, como yo te digo, del servicio. Particularmente se nos dio un caso ahora que el equipo, había un sistema que tenía una falla en un edificio bastante importante acá en Microcentro. Me voy a anotar el tema porque quiero analizarlo. Es muy Y piola lo resulta que me que plantea. el fabricante decía que había un problema con la puesta en marcha. La puesta en marcha sí la hacemos nosotros con la supervisión del fabricante, o sea, en realidad, con la supervisión de parámetros del parte del fabricante. Ellos mandan a una persona, chequean los parámetros que nosotros medimos, si estamos todos de acuerdo, se continúa la puesta en marcha. Bueno, ese sistema no funcionaba. Entonces, Bien. 6 meses después, dijeron que había un problema con la puesta en marcha. O sea, Y que cuestión de. había una Pero eventual fuga. eso tenía que ver con se achacaba a una cuestión de la instalación o del equipo. Exactamente, A una cuestión exactamente. de la instalación. Claro, que había una posible fuga de refrigerante. Claro. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un trabajo para digamos, a contrato de la constructora para verificar que no hubiese ninguna fuga, o sea, si hubiese que se repare, Sí, obviamente a costo nuestro sería. sí, claro. Al no parecer la fuga, el fabricante reconoció que el problema era de ellos. Ahora, entre que se detectó el problema, el fabricante, nosotros hicimos el trabajo y el fabricante reconoció su culpa, entre comillas, pasaron 6 meses, Sí, 7, sí. con gastos asociados, ya sea mano de No, obra, pero obviamente. materiales, refrigerantes, nada económico. Estamos hablando de laburos por 6, 7, 8 mil dólares. Sí, sí. Y ahora resultó ser que el problema lo tenía el fabricante. Y ahora hay que ver cómo revolvemos todo para atrás para, a ver, recuperar inversiones, recuperar trabajo, recuperar costos. Es todo un tema. Todo un tema. Tendría que analizar los temas de contratación y Sí, no, las garantías del instalador, si querés, si tenés tiene documentación sus sobre bemoles, obviamente. y me la querés compartir, lo analizamos juntos. Vale. ¿Sí? Pero para mí esto tiene que ver en términos que, digamos, a priori, sin ser un especialista en ese tipo de negocios, para mí es una cuestión que no te digo que se va a solucionar, pero de nuevo, sin ánimo de ser dogmático, ¿sí? Si vuelvo a la rueda operativa, ¿sí? Si vuelvo a la rueda operativa, el problema o la dificultad está acá. Está en el vender y entregar. Exactamente, exactamente. Esto, digamos, Porque es la parte contractual. es la aproximación, claro, la aproximación es esta. Claro. ¿Sí? Este es el nudo del quilombo. ¿Eh? Este es el nudo del quilombo. Bueno, me tengo que meter acá adentro, ¿sí? Me tengo que meter en este proceso y ver de qué manera puedo generar, por lo menos desde el punto de vista, por eso digo, hay que ver el sistema de garantías y la modalidad de contratación y los sistemas de garantía, de qué manera puedo llegar a mejorar esto en términos de la relación con el cliente como para que no me perjudique financieramente este tipo de situaciones que vos me decís. Quilombo está acá, hay que desentrañarlo por este lado. Lo que quieras compartirme de esto, lo charlamos y lo analizamos Dale. por fuera. Sí, sí, sí. Dale, no quiero seguir robándote tiempo a la No, chica, por favor, por favor. Bueno, en suma, jóvenes, el laburo que los invitó, el análisis que los invitó a hacer en términos de esta doble finalidad, ¿no? De de ir generando mejoras en el trabajo individual y en el trabajo colectivo, tienen que ver con este doble tipo de análisis, ¿sí? Que les propongo,
respecto de esta historia de la rueda operativa tal como se las presento. Recuerden que a mediano plazo, y en la medida en que podamos escalar el negocio de cada uno y que podamos avanzar en esa segunda etapa de simplificación de las que hablábamos, el objetivo precisamente va a ser que paulatinamente ustedes puedan ir saliendo de esa rueda operativa, ¿sí? Que la mayor cantidad de esos eslabones que mostrábamos recién queden o automatizados o delegados o tercerizados. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Dejo aquí, ¿sí? Dejo aquí esta idea para trabajar en lo que sea la primera parte, ¿sí? De a ver cómo es esto en una tienda online. Me resta un eslabón, Merlín, perdón, vuelvo un toquecito atrás, no había visto el correo ese. Si querés escribilo, porque me decías hoy que andabas con algún problema de No, internet. profe, ahorita sí voy a hablar, ¿me escucha? Ahí estamos, dale, te escuchamos, querida amiga. Ah, ajá, en lo que es si puede poner otra vez la Sí, rueda pero cómo no, querida. para decirle, Ahí vamos. Dime. ok, en la parte de entrega y de cobrar, ¿verdad? Si yo tengo una tienda online donde yo, por ejemplo, tengo un producto físico, el hecho de cobrarlo lo hago directamente por la tienda online, ¿no? Ujú. Y si tengo un producto digital, me ahorro también lo que es la entrega y ese cobro que lo hace directamente la tienda online. Bueno, Se podría hacer por allí. en tu caso no tenés un producto digital. Sí tengo, o sea, yo tengo varias ramas Ah, ok, bueno, lo que en en mi. su momento, por eso, de lo que yo conocí hasta aquí, que me habías compartido, que habíamos charlado una vez sobre el copywriting de tu negocio, lo asociaba más a un producto físico. Sí, porque yo tengo como varias líneas de negocio Ah, ok, precisamente por ok, eso, ok. como Ok, perfecto. para que en algún momento cuando crezca yo pueda tener escalabilidad. A ver si está perfecto el planteo. Bueno, a ver, como yo les decía hoy, esto es el genérico, no necesariamente cada tipo de negocio, ¿sí? No necesariamente cada tipo de negocio puede llegar a representar todos los eslabones. Aún en el caso de que exista una tienda digital, que obviamente la cobranza se hace por ahí, depende del tipo de producto digital, también puede tener una fase de entrega que tenga que ver con otra plataforma totalmente distinta. A ver, yo podría, por ejemplo, te hago un paralelo de algún tipo de negocio personal, ¿sí? Yo podría desarrollar cursos abiertos en línea y comercializarlos, ¿sí? Comercializarlos a través de distintas plataformas, como podrían ser plataformas específicas como Udemy o plataformas semi-específicas como Hotmart, o venderlo mediante una subtienda propia en tienda nube o en Mercado Pago o Mercado Libre o alguna cosa así, pero la entrega la puedo hacer mediante una plataforma propia sustentada en YouTube y ya estoy trabajando, estoy separando lo que es el mecanismo y a su vez la cobranza hacerla también a partir de la plataforma de venta, ¿sí? Entonces, a ver, ahí, a pesar de ser todo digital y de estar hablando de productos digitales, ya en el momento que estoy haciendo un cambio de plataforma en términos de lo que es poner el servicio a disposición del comprador respecto del canal por el cual llegó y cómo se trasladó, ya estoy hablando de un mecanismo de entrega, es decir, ya puede permanecer. Lo mismo si yo utilizo para mi producto digital algún tipo de plataforma, pero por las características del producto, por eso habría que analizar producto por producto, por las características del producto que estoy generando, la prestación específica la hago a través de un sitio web propio, ¿sí? Utilizo
la plataforma digital como parte de mi embudo de ventas, o lo que llamamos habitualmente el embudo de ventas. Utilizo la plataforma digital como embudo de ventas, pero la prestación específicamente la hago por otra plataforma. Sería de alguna manera un mecanismo de entrega distinto. Es decir, a ver, en definitiva, depende del tipo de producto, no solamente en este tipo de eslabón, donde efectivamente, tal vez en términos del tipo de producto que vos hagas, se gira todo en torno a lo mismo, ¿no? De nuevo, yo podría, te doy otro ejemplo, ¿sí? Podría vender, no sé, libros digitales, ¿sí? A través de Amazon o a través de Google Books mismo, y la venta y cobrar a partir de una tienda de PayPal, ¿sí? Si quisiera hacerlo. Y bueno, nuevamente, la venta y la entrega, en este caso, estarían en el mismo nodo y la cobranza separada. Es decir, depende del producto. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, Marlín? No necesariamente, ¿sí? En todo producto digital se elimina un eslabón. Depende del tipo de producto y depende de cuáles sean los mecanismos digitales que yo utilice para cada una de las fases del proceso, ¿sí? Pero esto no solamente tendría que ver con un producto digital, con un producto físico, ¿sí? Podría ser exactamente lo mismo, es más, todavía mucho más común. No sé, acá alguna de las colegas presentes, me viene a la cabeza el ejemplo ese, alguna de las colegas presentes que trabaja con su tienda de tipo pet shops, ¿sí? Bueno, en este caso está claro que la venta y la entrega forman parte de un mismo nodo y la cobranza seguramente en la mayor parte de los casos también. Viene el cliente a la tienda, compra el producto y paga, es el mismo nodo, ¿sí? Al menos en esa relación primaria que plantea. Si ella después, como parte de su negocio, hace delivery de determinado tipo de productos o tiene adicionalmente su tienda digital, son cosas que en todo caso, si no las tiende hoy, tendrá que analizar ella como parte de la escalabilidad de su negocio. Bueno, en todo caso, ahí se le agregarán o se le restarán eslabones. ¿Soy claro en esta idea? ¿Sí? ¿Queda clara a todos? Sí, ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, para redondear ya entonces sí el encuentro de hoy, los invito a hacer este análisis primario, ¿sí? En el próximo encuentro vamos a trabajar un ratito sobre esto, tanto en términos de la idea del equilibrio como en la idea de la simplificación. No le vamos a dedicar todo el encuentro a esto, no le vamos a dedicar toda la clase a esto, pero sí un ratito como para ir redondeando algunas ideas de esto. Y después vamos a empezar a desarrollar otro tema fundamental, tanto para lo que es, en términos de esa categorización que hablábamos hoy, tanto para lo que es el startups como la escalabilidad del negocio. Vamos a empezar a hablar del tema del diseño de proyectos, ¿no? Es decir, cómo podemos traducir en términos operacionales de un proyecto, de lo que vamos a llamar un proyecto, cómo podemos traducir esa idea de poner en marcha el startup o de escalar el negocio según la situación, cómo podemos proyectizar esa idea. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Queda claro esto que estuvimos charlando hoy? Bien. Después de que hablemos de proyectos, ¿sí? De que hagamos un poco el cierre inicial y hablemos un poco de proyectos, como yo les digo, vamos a dedicar un par de clases especiales, una para hablar sobre el tema compras en general, ¿sí? Como para hablar para aquellos que lo necesitan, para hablar del tema compras y contrataciones. Y vamos a dedicar también una clase especial para hablar sobre esto que les decía hoy de la incorporación de algunos recursos tecnológicos a negocios pequeños como los que la mayoría de nosotros administramos. ¿Ok? No les confirmo todavía si va a ser
tercera, una y cuarta clase la otra, o si va a ser una cuarta y una quinta eventualmente, porque tengo que confirmar la disponibilidad de la persona que daría la parte de inteligencia artificial. Sí, que quiero invitar a un colega, un joven colega muy diestro en esto y muy capaz de generar soluciones prácticas enseguida, que creo que les va a resultar un aporte importante. Hasta acá estamos con esto entonces. ¿Sí? Bien. Bueno, jóvenes, Bueno, muy bueno eso. nos despedimos entonces por hoy de aquí. Les agradezco el haberse acercado. Buen reencuentro. Seguiremos entonces trabajando en la próxima a partir de estos capítulos que habíamos mencionado. ¿Ok? Bárbaro. Dale. Buenísimo, Jorge. Nos vemos el jueves que Gracias. viene.